Bueno, chicos, voy a compartir. Sí se ve, ya, genial. El día de hoy, justo como la publicación que hizo Liz Ángel y de la foto de WhatsApp que todos vimos de granito de mostaza, voy a compartir acerca del tema Ten Fe. Eh, Acerca específicamente de Mateo 21, del 18 al 22. Vayamos todos a Mateo, por favor, para poder ver los versículos aquí. ¿Alguien me podría ayudar leyendo los versículos? Quizás Micheli me podría ayudar. Ya, aquí lo pongo, Mateo 21, El del 18. 18 al 22. Sí. Ya dice, maldición de la higuera estéril, es el título. Uh-huh. Del 18 al 22, ok. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Genial, gracias Micheli. Nada. Entonces, hemos estado viendo en estos días en Mateo justamente milagros que hizo el Señor y demás. Específicamente los milagros que hizo el Señor vemos en los capítulos 8 y 9, las evidencias del reino de los cielos, ¿no? Que hizo aquí en la tierra. Y en particular este caso que vamos a ver ahora acerca de la maldición de la higuera estéril es usa el Señor Jesús su poder justamente para destruir y maldecir. Algo muy curioso, ¿no? Pero siempre vemos que el Señor usa su poder para sanar enfermos, para levantar muertos incluso, para dar vida y bendecir. Entonces, ¿qué propósito vamos a encontrar ahora con todo esto? Vamos a ir nuevamente a los primeros capítulos. Ana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y él dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego secó la higuera. Como nos damos cuenta, aquí menciona repetitivamente acerca de la higuera porque justamente el Señor Jesús había maldecido esta higuera. Entonces, para poder entender un poco más el contexto de esto, voy a leerles Jeremías 8. A ver, voy a ir a Jeremías 8, pero les voy a leer en la versión Dios habla hoy, para que nosotros también podamos entender un poco más rápido. Voy a leer varios versículos para que también podamos entender ese contexto. Voy a leer desde el versículo 4, que el título es Traición y castigo de Israel. Dice, tú Jeremías, comunícale al pueblo este mensaje de mi parte. Cuando uno se cae, se levanta. Cuando pierde el camino, vuelve a él. Entonces Israel, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué Jerusalén renegaste de mí para siempre? ¿Por qué te empeñas en ser rebelde y no quieres volver? He estado escuchando con atención, pero no he oído a nadie. A nadie que se arrepienta de tu maldad y tenga la franqueza de decir, ¿qué es lo que he hecho? Todos siguen veloces su camino, como caballos desbocados en la batalla. Aún la cigüeña en el cielo sabe cuándo debe volver. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben ir a otro lugar. En cambio tú, pueblo mío, no conoces mis leyes. ¿Cómo pueden ustedes decir que son sabios y que tienen la ley del Señor si los cronistas con pluma mentirosa la han falsificado? Pero esos sabios quedarán humillados, acobardados como animales caídos en la trampa. ¿Dónde está su sabiduría, sus mujeres a otros hombres y sus tierras a otros dueños? Porque todos, grandes y pequeños, solo piensan en las ganancias mal habidas.
profetas y sacerdotes. Todos cometen fraudes. Tratan por encima las heridas de mi pueblo. Dicen que todo está bien, cuando todo está mal. Debería darles vergüenza de hacer esas cosas que no soporto, pero no sienten vergüenza, ya ni saben lo que es avergonzarse. Por eso, cuando yo los castigue, tropezarán y caerán, como los otros. Yo el Señor lo digo. Y en el capítulo 13, que es lo que quería enfatizar, dice, el Señor afirma, voy a cortar a mi pueblo como si fuera trigo. No quedará ni una uva en el viñedo, ni un higo en la higuera, solo quedarán hojas marchitas. Claramente, en el versículo 13 hace referencia a Israel como el trigo, a Israel como la uva en el viñedo, y también como si no hubiera un higo en la higuera. Entonces, yendo ya al pasaje que estamos vemos que es decir, el pueblo de Israel, ¿no? Que justamente la higuera hace la representación al pueblo de Israel, el cual el Señor había maldecido justamente por sus acciones. ¿Y qué dice del pueblo de Israel? Que tenía muchas hojas, pero estas no tenían fruto. Por eso el Señor también las había secado y cortado de raíz, ¿no? Como sabemos, el pueblo de Israel había cometido distintas acciones que no agradaban al Señor. En este caso también, si vamos a Mateo 21:13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor claramente está dando referencia a cómo el pueblo de Israel estaba exponiendo en sí la casa del Señor, ¿no? Que no era agradable para él. A pesar de que quizás tenga la infraestructura más grande, quizás bella, la organización quizás dentro del templo habrá sido la mejor, pero todo eso solo escondía la falta de la verdadera espiritualidad que podían tener la nación. Entonces también parte de esto nos exhorta a nosotros, como el cuerpo de Cristo, a que nosotros también podamos a pensar qué estamos haciendo, o sea, qué frutos estamos nosotros cosechando, ¿no? En sí, la iglesia, sabemos que la iglesia, todas la formamos, entonces creo que comenzando de uno, vamos a hacer formar esa iglesia que al Señor le agrada. Porque de nada sirve tener justamente la infraestructura, quizás las mejores cosas en el tema del audio, el sonido audiovisual, el templo más bonito, pero si nuestros corazones están lejos del Señor, de nada nos sirve, ¿no? Bueno, siguiendo, vemos también que hay distintos versículos que nos mencionan acerca del fruto. En este caso en Mateo 7:16, que dice, por sus frutos los conoceréis. En Gálatas 5:22 al 23, que mencionan los frutos del Espíritu, ¿no? Que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, siguiendo ya con los versículos que estuvimos leyendo, yendo al versículo 20 al 22, continúa la historia así. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús. Les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Básicamente vemos aquí que el Señor ya está hablando acerca de la fe. Y anteriormente estaba hablando acerca de la higuera, entonces nosotros diríamos, ¿qué relación tiene esto con lo otro? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Por qué menciona la higuera y de pronto a los discípulos comienza a hablar acerca de la fe? Pero nosotros ya entendiendo el contexto y viendo que la higuera es la representación simbólica del pueblo de Israel, podemos hacer referencia a que justamente el Señor quería enseñar a sus discípulos cómo debían reaccionar ante la incredulidad judía, ya que ellos estaban lejos del Señor porque solo confiaban en las obras que ellos hacían, quizás en la estructura de religión que podían tener, pero no confiaban verdaderamente en Dios. Entonces, esta fue la razón fundamental
la falta de su fe, por la cual el Señor también les puso juicio, ¿no?, sobre ellos. Entonces podemos decir que también la fe es el único medio también por la cual nosotros vamos a poder llevar ese fruto y vamos a librarnos, por así decirlo, de la esterilidad espiritual. Sabemos que la fe también va a ayudarnos a superar distintas situaciones. Creo que nosotros somos conscientes que una vez que recibimos al Señor y confiamos en Él, podemos tener la certeza de que el Señor está con nosotros, de que el Señor también va a hacer grandes cosas con nuestras vidas. Pero a veces nosotros también dudamos que quizás pueda ser un impedimento también que nosotros podamos crecer y hacer también crecer nuestra fe y llegar a esa madurez que el Señor quiere, ¿no?, de nosotros de manera espiritual. Pero nos anima a eso, a que nosotros podamos tener esa verdadera fe que el Señor quiere, que podamos también depositar nuestra confianza en Él, porque si se dan cuenta en estos versículos, los discípulos habían quedado maravillados y sorprendidos de qué es lo que había pasado. A pesar que tenían al Señor Jesús todos los días, que lo acompañaban, veían los milagros que Él podía hacer, ellos también dudaban. Nosotros quizás no tenemos al Señor Jesús de manera física, pero sabemos que está con nosotros. Entonces, creo que podemos aprender de esto, ¿no? Aprender de que tenemos a un Dios a nuestro lado y que la fe que podemos depositar en Él también será de mucha bendición. Y que la fe que tengamos nosotros también lleva a la acción de poder nosotros compartir el Evangelio, ser de bendición para otros y también poder activar nuestra fe, ¿no?, a través de los frutos del Espíritu. Leyendo todo esto acerca de la fe, hubo mucha hilación acerca de otros versículos, en este caso Mateo 17:20, que dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. También uno de los versículos que quizás muchos de nosotros hemos leído en esta semana o semanas anteriores acerca de la fe. A veces solo nos falta tener esa fe así, tan pequeña como el grano de mostaza, como la foto que hemos visto. Ahora sabemos el tamaño del grano de mostaza por la foto que nos mandó Luis Ángel. Entonces, si fuera así de pequeña nuestra fe, ¿qué cosas no haríamos, no? Eso también me lleva a pensar acerca de un milagro que hizo el Señor en... Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí, creo? Sí, no. Acerca del milagro que hizo el Señor, acerca de un muchacho lunático, yo lo encontré. Está en Mateo 17:14, y en el círculo 20, que justamente es lo que acabamos de leer. Esta historia contaba acerca de que los discípulos estaban queriendo sacar el demonio de este joven y no podían, porque un versículo anterior lo dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor, ¿qué respondió? Por vuestra poca fe. O sea, los discípulos sí podían hacer el milagro, los discípulos también podían sanar, pero ¿qué les faltaba? Fe. Y eso es lo que el Señor también lo menciona en este versículo 20, que dice, de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Nada, absolutamente nada. Entonces, así como el Señor, también yo me pongo a pensar, como el Señor Jesús decía también a sus discípulos, y nosotros también nos consideramos discípulos del Señor porque estamos aprendiendo acerca del Señor. También va esa reflexión para nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe está como el tamaño de un grano de mostaza, o está un poco más pequeña, o está en proceso de crecer. Analicemos un poco eso y pongamos en acción. Creo que la fe se alimenta de distintas maneras, ¿no? De la palabra del Señor, de las cosas que podamos hablar con los demás, de la oración. La oración también es parte también de afirmar nuestra fe,
Creo que si nosotros oramos con la certeza y la convicción de que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida, también estamos confiando en Él, también hacemos ejercicio de nuestra fe. Y otro versículo que también me lleva a reflexionar acerca de la fe es en Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él, el que se le acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros buscamos a Dios y queremos agradarle a Él. Entonces, debemos de tener fe. Creo que siempre el Señor menciona la fe y a veces la pasamos hasta desapercibido. Decimos, sí, sí creo, o sea, suficiente, ya creí. Pero no basta con eso. No basta solo con creer, sino que de verdaderamente creer, porque a veces decimos, sí, sí creo, pero estamos creyendo con certeza lo que Dios es, lo que Dios hace. Entonces, básicamente, estos versículos, a pesar que sea muy curioso que esta maldición de la higuera nos lleve a reflexionar o que el Señor muestre una enseñanza, a pesar de la acción que Él hizo que parece mala, entre comillas, el Señor refleja y da a entender cómo estaba en la situación de Israel, en qué le estaba fallando porque no tenían fe en Dios, y también nos hace pensar a nosotros cómo está nuestra fe. Entonces, los animo, chicos, no solo en este tiempo que quizás estamos aislados y demás, sino que en todo momento tengamos fe de que el Señor hace grandes cosas. Tenemos un Dios tan grande que creo que puede hacer grandes y muchísimo más de lo que podamos imaginar en nuestra vida. Y a veces es necesario repetirnos miles de veces porque los humanos somos así, nos olvidamos o nos equivocamos y muchas cosas porque no somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto que sí lo es y está a nuestro lado siempre. Entonces, les dejo esta oración que dice, si tenemos verdadera fe, la oración tiene el poder para resolver cualquier dificultad y vencerla. Es lo que les hablaba acerca de la convicción en el momento de orar, tener la certeza y la fe de que el Señor sí nos va a responder, ¿no? Quizás en el tiempo que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque a veces somos muy desesperados y queremos todo ya. Sobre todo nosotros que estamos una generación así, millennial, una generación que todo lo tenemos fácil, lo queremos ya. Pero el Señor también nos ayuda a que nosotros podamos tener paciencia y decir un ratito, espérate porque el Señor sabe cuándo. Y es eso, esperar los tiempos del Señor, ¿no? Y les dejo este versículo también, que es Santiago 1, 6 al 8, que dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pidamos con fe, sabiendo que Dios hará. A veces la duda nos va a invadir y miles de cosas en nuestra cabeza, pero aprendamos a no dudar de eso, porque hasta muchas veces la duda puede ser un impedimento a que nosotros no podamos creer y confiar en que Dios hará cada cosa en nuestra vida. Así que los animo a eso y que podamos activar nuestra fe, ¿no? A tener fe que Dios hará su voluntad en nosotros. Sí.